Ok, listo. A ver, iniciamos otra vez, ¿no? Estuvimos hablando de lo que era el circuito capacitivo puro. O más bien, este es nuestro segundo circuito a analizar. Aquí obviamente lo que nos dice el nombre es que vamos a tener solo un capacitor. Porque ahorita estoy analizando solo con uno de estos, porque es importante ir analizando poquito a poquito para luego ya juntarlo todo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos analizado? Vamos a tener una corriente que varía con el tiempo y un voltaje que tiene esta función, ¿no? Para estos análisis nos vamos a manejar siempre con esta función. Ahora, nosotros sabemos que nuestro capacitor no funciona como una resistencia, sino que tiene carga y esta carga va a variar. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de la fórmula, esta carga era igual a la capacitancia por el voltaje. Y si mi voltaje está variando, mi carga también va a variar. Entonces, ¿no? Si simplemente reemplazamos la función, nos queda esto de aquí. Ahora, a nosotros no nos interesa tanto saber lo que es la carga, sino nos interesa la parte de la corriente. Entonces, ¿qué sabíamos? Que nuestra corriente era el diferencial de la carga respecto al tiempo. Entonces, nosotros simplemente derivamos esta función de aquí, que era de la carga respecto al tiempo. Como es respecto al tiempo, por eso aumentamos este omega, porque estamos hablando justo del tiempo de esta parte de aquí, de un ciclo y pues la derivada de seno, coseno. Ahora, nos tenemos esta parte de aquí. Listo, hasta ahí espero que esté todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros si queremos analizar las funciones, realmente tenemos funciones diferentes, ¿no? Vamos a hacer esto. Voy a dibujar la parte del voltaje con naranja, ¿no? Que sabíamos que era esta parte de aquí. A ver, déjenme lo dibujo mejor. ¿No? Esta parte de aquí que sería nuestro voltaje. Y ahora lo que pasa es que nosotros tenemos coseno, entonces nosotros sabemos que la función del coseno es bien parecida a la del seno, pero como que desfasada, ¿no? Entonces realmente es eso. ¿Qué podemos hacer? Esta función de coseno, coseno de omega t, lo podemos reescribir como seno de omega t más pi medios. ¿No? Para tener esta idea de tener más o menos lo que sería el seno y poder analizarlo de mejor manera. Ahora, ya listo, reemplazamos esto en seno y que también nosotros sabíamos que necesitábamos nuestra amplitud, nuestro I sub cero, ¿no? Nuestro I pico. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Siempre tratamos de quedarnos con el voltaje en el numerador y en el denominador nos quedaría 1 sobre omega c. Obviamente esto es lo mismo, sabemos que van a pasar multiplicando, simplemente lo estamos reescribiendo. Y seno de omega t más pi medios. ¿Ya? Hasta ahí, espero que todo bien. Y toda esta parte de aquí va a ser nuestro I sub cero, que vendría siendo nuestra amplitud, ¿no? Hasta ahí yo creo que todo claro, ¿no? Eso vendría a ser nuestro I sub cero. Ahora, nosotros podemos decir que nuestro I sub cero va a ser a B sub cero, y en este caso vamos a nombrar XC. ¿Qué es la XC? Va a ser la reactancia capacitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se opone al paso de corriente. Va a funcionar más o menos como una resistencia y es por eso que nuestro XC tiene o se mide en ohmios, ¿no? Y si simplemente copiamos lo que técnicamente nos estaría diciendo la fórmula, XC es igual a 1 omega sobre la capacitancia. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que esta reactancia se opone al paso de nuestra corriente alterna. Ahora, como podemos ver aquí, este XC va a ser inversamente proporcional a nuestro omega, o que también podría ser la frecuencia, porque si recordamos, la frecuencia es igual, o más bien omega es igual a 2pi por frecuencia, pero en este caso también son proporcionales, simplemente se multiplican por una constante. Entonces, en este caso sabemos que, por ejemplo, si nuestra frecuencia aumenta, nuestro XC va a disminuir. Y si nuestra frecuencia disminuye, nuestro XC va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que nuestro XC funcionaría como una resistencia, es decir, yo no quiero que pase corriente. Entonces, mientras menor frecuencia haya, más corriente va a pasar, por decirlo así. Y mientras mayor frecuencia haya, más se van a impedir a que pase la corriente. Es decir, menos corriente. ¿Ya?
desde ese lado, ¿no? Vamos a tener que son inversamente proporcionales. Ahora, eh, listo, siguiente vamos a analizar lo que vendría a ser nuestra potencia, ¿no? Regresamos. Nuestra potencia va a ser igual a ¿qué? A nuestro voltaje por nuestra corriente. ¿Ya? Entonces, nuestra corriente sabemos que tenemos la siguiente fórmula. No vamos a anotar tal y como teníamos al principio. Voltaje es sub 0 seno de omega t y nuestra corriente que vendría a ser, esto es por I sub 0 coseno de omega t. ¿No? Tenemos esto de aquí, sabemos que B sub 0 e I sub 0 son constantes. Ahora, nosotros sabemos seno y coseno, nosotros teníamos lo que era una función trigonométrica, que era la del ángulo doble. Entonces, si nosotros deseamos reescribir esto de aquí, nos quedaría B sub 0 sobre I sub 0, esto sobre 2, seno de 2 omega t. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿nosotros qué habíamos hablado? Yo tengo un seno de 2WT y nosotros siempre tratamos de tener la potencia media, ¿no? Eso es lo que nos interesa analizar. Ahora, si vieron el video pasado, nosotros habíamos realizado o hablado al principio de que cuando tenemos una función sinusoidal y tratamos de sacar el promedio, es prácticamente sacar como una integral. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Que esta integral de aquí o nuestra potencia media va a ser igual a 0 watts. ¿Por qué? Porque si intentamos sacar nuestra integral, tenemos nuestra función de seno y sabemos que va a ser técnicamente esta área más esta área de acá, pero esta área al estar debajo va a tener un signo negativo y esto un signo positivo. Y son las mismas, entonces se anulan y se me hace cero. No, en este caso, bueno, no está todo dibujado tan en escala, no para que sean que son iguales, pero sabemos cómo funciona la función seno. En este caso, lo único que está cambiando es el argumento, pero sigue siendo la función seno y en el momento de integrar va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora, en este caso vamos a hablar ¿qué pasa con nuestra corriente, con nuestros fasores, que es lo que interesa? Primero, una característica importante, cuando nuestro voltaje es pico, nuestra corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque están desfasados 90 grados. ¿No? Está desfasados 90 grados. Y en este caso, la que va ganando, por decirlo así, es la parte de la corriente, ¿no? Porque sabemos que la corriente tiene el coseno, si recordamos las gráficas, la corriente va adelante, ¿no? Entonces, si yo quiero dibujar, por ejemplo, mi corriente aquí, y me dicen, bueno, tenemos que ese es nuestro fasor de la corriente, dibújeme el fasor del voltaje si sabemos que tenemos un circuito capacitivo, ¿no? Simplemente capacitivo, capacitivo puro. Nosotros sabemos que el voltaje siempre va a estar desfasado o atrasado en 90 grados a la corriente. Entonces, nuestro voltaje vendría a estar ahí. Ahora, otro ejemplo. Si ahora me dicen que yo tengo la corriente acá, nuestro voltaje va a estar atrasado 90 grados. Ahora, recuerden que nosotros seguimos un sentido antihorario, por eso es que hablamos de que está atrasado, está atrás, ¿no? En sentido antihorario. Si ustedes empiezan a manejar con sentido horario, se van a confundir y se van a equivocar. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Importantísimo, corriente adelante. Si tenemos un circuito capacitivo simple, corriente adelante, o un circuito capacitivo puro, corriente adelante, ¿sí? Es muy importante, siempre va adelante, en estos casos 90 grados. Ya, eso sí, es muy importante que se lo aprendan. Ahora, si interesan un poquito más de saber el por qué nuestra potencia media termina siendo cero, nosotros sabemos que nuestra corriente y nuestro voltaje está cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro capacitor? Se está cargando, se está descargando, se está cargando, se está descargando, se está cargando, se está descargando. Entonces, si yo analizo un intervalo de un tiempo que vendría a ser un periodo, que pongamos que va a ser 10 segundos, en los 5 primeros segundos mi capacitor se carga. Tenemos un cambio de energía, ¿no? Pero en los siguientes 5 segundos mi capacitor se descargó, entonces ese cambio de energía que yo tenía ahora lo tengo, pero como que del signo contrario. Entonces si los intento sumar, se me van a hacer cero. Si los quieren ver desde esa manera, eh,
También es posible, pero bueno, pueden verlo de cualquier manera, de la manera en la fórmula, o no tanto en la fórmula como ustedes prefieran, ¿ya? Pero lo que sí es muy importante de esta parte de los fasores, un poquito la parte de la corriente, ¿no? Recordemos que en estos casos vamos a tener la reactancia capacitiva, X igual a 1, es 1, no Y, espera. ¿Ya? Igual a 1 sobre omega C, que nuestro I sub 0 va a ser el voltaje sub 0, no nuestro voltaje pico, sobre XC. Ya, esas partecitas son muy importantes que se aprendan para el análisis. Obviamente estamos viendo de dónde salen, estamos viendo qué está pasando con nuestro circuito y todo, pero sí es muy importante que se sepan todas estas partes de aquí. ¿Ya? Y listo. Vamos ahora con lo que sería un circuito inductivo puro, ¿no? Y con esto acabaríamos la parte de los circuitos puros, ¿no? Entonces vamos a ver con un circuito inductivo puro. ¿Qué quiere decir que tenemos un circuito inductivo puro? Simplemente vamos a dibujarlo aquí. Tenemos nuestra fuente de voltaje de corriente alterna y un inductor. Nuestra corriente que va a estar variando en función de tiempo y nuestro voltaje que varía en función de tiempo. ¿Ya? Entonces hablamos de una corriente inductiva pura. Ahora, voy a tener mi voltaje. Sabemos ya esta fórmula de memoria. B pico, seno de WT. Ahora, vamos a acordarnos un poquito de la teoría de inductancia, que teníamos el voltaje del inductor va a ser igual a la inductancia por la diferencial de la corriente respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me interesa saber de todo esto? La corriente. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de integrar, trato de ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, yo primero despejo, ¿no? Tengo mi diferencial de corriente, lo dejo solito. 1 sobre L y mi voltaje del inductor por el diferencial de tiempo, ¿no? Y solo pasé a un lado del otro, simplemente despejé la ecuación y aquí lo que hago es integrar. ¿Por qué? Porque quiero solo la corriente. Entonces, cuando yo analizo la integral, no voy a tener la función de la corriente que varía respecto al tiempo, 1 sobre L. Y, a ver, ¿cuál era nuestra función del voltaje? B pico seno de omega t. Esto obviamente lo voy a tener por dt y esto lo integra. Aquí se ve medio feo, déjenme lo arreglo. Ya, listo. Ahí, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué voy a tener de este lado y acá? Voy a integrar menos, no porque la integral de seno es menos coseno, coseno de omega t sobre omega L, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Yo tengo un coseno de WT, pero casi siempre trato de dejar todo expresado en seno. ¿Por qué? Porque yo acá arriba tengo seno, ¿no? En mi función del voltaje yo tengo seno. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el menos coseno de WT se puede expresar, vamos a anotarlo aquí, menos coseno de WT va a ser igual a seno de WT menos pi medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo reescribo mi corriente, como yo estoy acostumbrada a escribirlo, ¿no? B sub 0 numerador, algo en el denominador y acá seno. Mi función seno, omega t menos pi medios. No, recuerden que este menos ya lo estoy analizando aquí en esta parte del menos coseno WT. Entonces, esta va a ser la función que yo voy a tener como mi corriente. ¿Y qué puedo destacar de aquí o qué puedo ver de aquí? Que ahora yo voy a tener el XL. ¿Qué quiere decir mi XL? La reactancia del inductor. Y esta que va a ser igual a omega L. Mi XL va a ser justo el denominador, es decir, que mi corriente
va a ser igual a mi voltaje, mi corriente pico, perdón, sobre XL. ¿Ya? Y XL ya sabemos que es la reactancia del inductor. Ahora, en estos casos podemos ver que va a ser directamente proporcional a la frecuencia. Si mi frecuencia aumenta, mi XL también aumenta. Si mi frecuencia disminuye, mi XL también disminuye. No, mi XL, en este caso, si hablamos de reactancia, es prácticamente lo mismo, ¿no? Que sabemos que se va a terminar oponiendo al paso de la corriente continua. ¿Ya? Ahora, en este caso, sabemos que nuestras funciones prácticamente están desfasadas un poquito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero analizar mis fasores? Mis fasores van a ser lo siguiente. Se puede decir que mi corriente va atrasada 90 grados a mi voltaje. ¿Qué quiere decir? Si yo dibujo mi fasor del voltaje aquí y me dicen, dibuje el fasor de la corriente sabiendo que estamos en un circuito inductivo puro, yo la dibujo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un giro en sentido antihorario. Entonces sabemos que en este caso BL está más adelantado porque está más allá. Entonces, ¿qué pasa en los circuitos inductivos puros? El voltaje adelanta a la corriente. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que sepan el sentido de los fasores. Son vectores, que sepan esta parte, porque usualmente se pierde mucho. Simplemente trabajamos con resistencias. En resistencias sabemos que los vectores van a ser paralelos. Si utilizamos capacitores, sabemos que la corriente adelanta el voltaje y si utilizamos inductores va a ser al revés. El voltaje adelanta la corriente, ¿ya? Eso es algo muy importante que se tienen que aprender. Listo. Ahora vamos con la parte de la potencia. ¿No? Entonces regresamos que mi potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Es decir, si yo escribo todo menos BI sub 0, seno de WT por coseno de WT. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a regresar a prácticamente el mismo problema que tuvimos la vez pasada, o la parte de la capacitancia. Yo sé que tengo seno por coseno, esto los puedo hacer por el ángulo doble y a la final me va a quedar un seno de 2WT. ¿Qué pasa cuando yo intento sacar el valor medio de una función sinusoidal? Es decir, que tiene solo la función seno. Nos regresamos al mismo análisis de siempre, ¿no? Vamos a tener las mismas áreas, entonces cuando yo intento integrar, esto me va a dar cero. Entonces yo sé que mi potencia media, tanto en circuitos capacitivos como en circuitos inductivos puros, va a ser cero. Y en este caso va a ser exactamente igual. Si yo hablo de un intervalo de tiempo, vamos a dibujar la función otra vez, ¿no? En este intervalo de tiempo, de nuevo vamos a poner que son 5 segundos. Yo sé que mi inductor se va a cargar. Y en el otro 5 segundos se va a descargar. Entonces si yo analizo mi intervalo de los 10 segundos, yo voy a tener tanto una carga como una descarga. Y si yo trato de analizar lo que pasa en general, simplemente va a ser cero. ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengan en cuenta cuando hablamos de circuitos tanto capacitivos como circuitos inductivos. Sobre todo hablamos primero lo que yo considero bastante importante, saberse las fórmulas y conocer todo esto de cuándo es una corriente pico, mi voltaje pico, saber lo que es la reactancia tanto capacitiva como inductiva, saber sobre todo las direcciones de los fasores, que es lo que usualmente más se confunden también, analizar bien la dirección de los fasores y listo, analizar bien. Yo creo que el circuito resistivo obviamente es el más fácil, son los que están alineados, pero esto considero que sí es extremadamente importante que lo repasen, ¿sí? Que lo repasen, que traten de entenderlo en todas estas situaciones de capacitivo e inductivo.